Bienvenidos a Construyendo a Chispas. Suponeros que os digo que hay un modelo de inteligencia artificial con capacidades sobrehumanas diseñando chips para ejecutar modelos de inteligencia artificial de tal forma que este mismo modelo en estos chips funciona mucho mejor, lo cual le permite generar mejores chips que al mismo tiempo le permite funcionar mucho mejor, que le permite diseñar mejores chips que al mismo tiempo le permite funcionar mucho mejor. ¿Asustados? Pues debo decir que además este modelo lleva funcionando 4 años. Todo esto viene de la mano de Google DeepMind y su modelo AlphaChip. Ya sabéis que si es inteligencia artificial y lleva un alfa adelante es tema de DeepMind. Que se lo digan a AlphaZero, AlphaGo o AlphaFold. ¿Pero qué tiene de cierto todo esto? Bueno, es verdad que nada de lo que han dicho es mentira, pero quizás hay que ponerlo todo en contexto. A DeepMind le da muy bien exagerar sus resultados y la prensa le sigue el juego. Pero aquí estamos para ver cómo son las cosas en realidad. Así que vamos a echar un vistazo a lo que hace realmente AlphaChip. Y es que AlphaChip no diseña chips, sino que se ocupa de una parte muy concreta del diseño de los mismos, lo que se llama layout, que consiste en decidir dónde se van a colocar los distintos componentes del chip y las conexiones entre ellos. No sé mucho de diseño de chips, así que me voy a fiar de lo que dice Google. Al parecer, a un ser humano esto le costaría varias semanas, mientras que AlphaChip es capaz de producir layouts de suficiente calidad en unas 6 horas. Distribuir los elementos correctamente dentro del chip permite cosas como reducir el coste, reducir la energía que necesita, el tiempo de respuesta, la cantidad de calor a disipar. Vamos, que un correcto layout no es ninguna tontería. ¿Cómo funciona AlphaChip para lograr esto? Usando aprendizaje por refuerzo. Para ello, se presenta la superficie del chip como si fuera un tablero, el cual se divide en cuadrículas. En esta cuadrícula, AlphaChip va colocando unos componentes del chip que se llaman macros, que por lo que he estado leyendo son como agrupaciones de otros elementos, suelen ser componentes muy grandes, por ejemplo, y es el ejemplo que hay en todas partes, la SRAM. Todo esto para la IA es como si fuera un juego, en que colocar cada elemento dentro de la cuadrícula es su movimiento. Además los coloca en orden de tamaño, empezando por los más grandes y terminando por los más pequeños. Una vez ha terminado la colocación de los macro, entra en juego un algoritmo distinto. En este caso coloca las celdas, que son componentes mucho más sencillos del chip. Para ello simula que entre cada una de las celdas hay fuerzas que se repelen y que se atraen. Por ejemplo, si dos celdas se solapan, se ven repelidas, mientras que las celdas que están en el layout se ven atraídas para reducir la distancia entre ellas hasta cierto punto, en el cual empiezan a repelerse. Este algoritmo busca el equilibrio de todas estas fuerzas para evitar que las celdas se solapen, pero también para evitar que queden muy separadas. ¿Por qué en este paso no se usa la IA del paso anterior? No lo explica en el artículo, así que esto que voy a comentar es una suposición mía, pero entiendo que el problema es que la cantidad de celdas es muy grande, lo cual multiplica las acciones que puede realizar el agente y complica su aprendizaje. Así que si de una vez colocado los elementos más grandes del chip, que son los macro, hay un algoritmo de colocar las celdas suficientemente bien, no tiene sentido meter a la IA en este berenjenal, que va a retardar mucho el coste de aprendizaje y va a aumentar la cantidad de ejemplos y pruebas que necesita hacer. Recordar que la IA por refuerzo, contra más largo sea el camino que tiene que recorrer hasta la meta, es decir, contra más acciones haya, más tiempo le cuesta aprender la política correcta. Por último, el tercer paso es lanzar cables para conectar los módulos que vayan conectados. Y aquí es cuando se mide la calidad del layout. ¿Cómo? Pues teniendo en cuenta dos factores. Primero, se penaliza la longitud del cable necesario para unir los distintos componentes, puesto que lo que buscas es que estén lo más cerca posible para evitar pérdidas de tiempo y de potencia, pero también se penaliza la congestión, es decir, que los elementos estén todos muy apretados. Pensad que por eso este problema es tan complicado,
porque busca optimizar dos elementos que son contrarios. Contra más separados estén los chips, más cable hará falta, y contra menos cable haga falta, más congestionados estarán. Pero esto no termina aquí. En este caso, han logrado hacer una transferencia desde una IA que ha usado aprendizaje supervisado para aprender de modelos de chips ya hechos a gente que ha aprendido usando aprendizaje por refuerzo. Es decir, ahora es capaz de aportar la experiencia a su aprendizaje. Otra ventaja de esto es que se pueden realizar fine-tunings específicos para cada chip. En estos gráficos podéis ver los resultados. La barra azul es solamente aprendizaje por refuerzo y luego las barras verdes indican el uso de distintos tipos de aprendizaje supervisado. Zerosop indica que simplemente han cogido el modelo de aprendizaje supervisado, mientras que los otros dos casos indican el número de horas que han estado haciendo fine-tuning para casos similares al que tiene que tratar. Y podéis ver cómo esto ha mejorado la calidad de los resultados. Todo esto suena muy bien, pero ¿de verdad es tan bueno? Por suerte, el paper, al cual os dejaré el link en la descripción, tiene comparaciones con varios métodos. Por ejemplo, con el recocido simulado, que es una metaheurística que se usa para estos mismos problemas. Sin entrar en muchos detalles, se basa en cómo se comportan los átomos de algunas cerámicas y algunos metales cuando se calienten y se dejan enfriar, pudiendo encontrar estados de menor energía. No voy a entrar en mucho detalle, es un tema que me gustaría tratar en otro vídeo, lo de las metaheurísticas, porque es un tema que me encanta. Para que os hagáis una idea, son métodos matemáticos que permiten resolver problemas sin tener ni idea de en qué consiste el problema, solamente con que le des una función de lo buena que es la solución y listo, no necesitan nada más. ¿Y cómo le va a AlphaChip contra este método? Pues podéis ver en la tabla que le va bastante bien. Tanto la longitud de cable como la congestión son menores y además también comentan que le costó 18 horas converger frente a las 6 que le costó a AlphaChip. En la siguiente tabla lo compara contra otro método que usa inteligencia artificial, Repiace, contra un equipo de humanos que es manual y contra OURS que es AlphaChip. En esa tabla podemos ver valores como el timing, que si no he entendido mal es el tiempo que cuesta recorrer los diferentes caminos del chip. VNS es el de mayor coste, TNS es la media, luego tenemos la superficie del chip, la potencia que necesita, la longitud del cable y la congestión. Fijándonos en estos dos últimos, que son los que más entendemos, podemos ver que son mejores los de AlphaChip que los de los humanos. Es cierto que a veces la diferencia no es muy grande, pero uno es un equipo de humanos durante semanas y otro es una sola IA durante 6 horas. Pero eso no es todo, sino que como este desarrollo lleva desde 2020, Google lo ha estado usando para diseñar sus TPUs, Tensor Processing Unit, que son chips que se usan sobre todo en el campo de la inteligencia artificial para acelerarla. Podéis ver que la reducción de la longitud de los cables ha ido creciendo. Voy a hacer un matiz importante que me estoy dando cuenta ahora, que todo el rato digo cable, pero no me refiero a cables de verdad. Es porque estoy traduciendo directamente del inglés. Supongo que la palabra correcta sería pistas. De hecho, si hay alguien que sepa de diseño de chips y quiere corregirme en los comentarios, yo encantado. ¿Cuál es el futuro de AlphaChip? Pues parece que ya hay empresas que lo están adoptando. Por ejemplo, comentan que MediaTek lo está integrando en sus procesos. Mientras que por parte de DeepMind está intentando extender esto mismo a otras partes del proceso de producción del chip. Al final igual llegamos a tener chips completamente producidos por IAs. Y alguno os estaréis preguntando, ¿pero esto de una IA que genera chips que mejoran la IA, que a su vez genera mejores chips, que a su vez no tenía que ver con la singularidad? Pues eso os lo dejo para otro vídeo, de por qué la singularidad no es como nos la han contado. Y hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, suscribiros, dejar un comentario. Muchas gracias por verlo. Nos vemos.